¿Has oído hablar de las personas altamente sensibles? Esta definición puede parecer que señala a hombres y a mujeres a las que les llama especialmente la atención los aspectos más bucólicos, bellos o emocionales de la vida, ¿no? No sé si será así, igual sí, pero de lo que vamos a hablar en los próximos minutos es de un perfil científicamente definido. La primera investigación trabajada al respecto de las personas altamente sensibles, su acrónimo es PAS, la publicó la psicóloga Elaine Aron. Y entre esas publicaciones es recomendable leer su libro El don de la sensibilidad. Pero ¿qué son realmente las personas altamente sensibles? ¿Cuáles son esos rasgos que las definen? ¿Cómo influye ser altamente sensible en sus vidas diarias? Este tema nos lo propuso un oyente y hoy hablamos de las personas altamente sensibles. En este estudio nos acompaña Anaís Isarre. Ella es coaching, es educadora y es experta en alta sensibilidad. Anaís, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Anaís, para centrar la conversación, las personas altamente sensibles lo son por un mayor nivel de desarrollo de los tradicionales, digamos, 5 sentidos, o bien estamos hablando de una cuestión más emocional. A ver, las personas con alta sensibilidad tenemos un rasgo que nos define, que es una característica que nos hace procesar la información más intensamente. Hay 4 pilares que definen a una persona con alta sensibilidad y hay que como encajar o reconocerse en esos 4 pilares para ser considerada una persona con alta sensibilidad. Entonces, ¿cuáles son esos 4 pilares? Mira, los 4 pilares son el de la capacidad, o sea, una capacidad de procesar información muy intensamente, o sea, sí. Profundidad al procesar esa información. Sería un poco esa idea de estar dándole muchas vueltas a la cabeza, pensar mucho sobre las cosas, lo que se suele llamar a veces como rumiar ahí en la cabeza, darle muchas vueltas, pensar mucho, procesar mucho a nivel mental. Sí. Hay otra que es el tema de la sensibilidad hacia matices y sutilezas, como percibir mucha información del entorno a través de los sentidos, a veces más con uno que con otro, pero es como percibir esas sutilezas, esos matices que hay otras personas que a lo mejor no se dan cuenta. Pues sí que se perciben por los 5 sentidos, también a veces pues por ese sexto sentido, esa intuición. El tercero es espera, que no, la emocionalidad, el tema emocional, ¿vale? Sí. Mucha emoción y también la empatía, o sea, se perciben mucho, se tiene como mucho mundo a nivel emocional y se suelen empatizar mucho con las otras personas. A veces incluso sin poder diferenciar un poco lo que es mío de lo que es del otro, ¿vale? Y luego el cuarto es la capacidad de sobreestimularse, la sobreactivación. Como se recibe tanta información del entorno y es tanta capacidad de percibir información y además se procesa tan intensamente, pues el riesgo está en sobreestimularse. Permítame, Anaís, porque queremos añadir una voz más a esta charla. Su nombre es Marta, Marta Nieto, es psicóloga zaragozana y está al otro lado del teléfono. Marta, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Le preguntamos primero a nivel personal antes que profesional. ¿Usted se reconoce en estos 4 pilares mencionados? Sí, me reconozco como persona altamente sensible. Bien, por tanto usted es una persona con rasgos de alta sensibilidad, es decir, ¿qué siente o cómo siente que sea diferente a personas que no sean PAS? Pónganos algún ejemplo. Sí. Claro, yo, mi forma de explicar la alta sensibilidad es partir de que es un rasgo, es decir, cada persona somos diferentes, ¿no? Tenemos nuestra propia personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el rasgo de la alta sensibilidad para mí es una forma de percibir el mundo, ¿no? El cómo nos llega la información del exterior a nuestro interior, ¿no? Entonces, yo el ejemplo, el símil que veo más fácil de poder explicar y poder entender, ¿no?, de en qué consiste esto, es como, lo he escuchado también en otros sitios, es como si pudiéramos entender que a nivel de la piel, ¿vale?, tuviéramos, dependiendo de la cantidad de sensibilidad que uno tiene, es como si tuviéramos menos poros de piel, el menos sensible, la persona menos sensible, y a medida que uno va siendo cada vez más sensible, tiene más poros
desde donde le llega la información, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esa información que llega del exterior, cuanto más poros tienes, que esa, la persona altamente sensible, más capacidad, más cantidad de información se tiene del exterior. Entonces, para mí él, de alguna manera, por una parte lo positivo es que se tiene muchísima información con respecto a lo que se percibe del exterior, y por otra parte el follón después está en saber organizar toda esa información que a uno le llega, ¿no? Porque es a nivel emocional, muchísimas emociones, y eso también lleva a lo que decía Anaís, ¿no? De necesitar mucho tiempo para procesar tanta información e irla colocando para poder entenderla. ¿Cuándo y cómo supo usted que era una persona con alta sensibilidad, Marta? Bueno, en la carrera en sí, el rasgo de la alta sensibilidad no se estudiaba, no sé ahora, pero antes no se estudiaba. Entonces sí que yo un día viendo el telediario escuché que iban a dar un reportaje de las personas altamente sensibles, que ya me sorprendió, nunca lo había escuchado. ¿Y usted ya era psicóloga? Sí, bueno, yo ya trabajando 15 años o más. O sea que, sin saber que era PAS. Sin tener el conocimiento de que este rasgo existía como tal, de que había un estudio de la alta sensibilidad como rasgo, ¿vale? Sí que, por supuesto, sí que sin ponerle palabras, pero sí que sabes quién es más sensible y quién es menos sensible. Otra cosa es eso, el rasgo estudiado como tal, y saber que hay unos estudios científicos, ¿no?, en el que agrupan de alguna manera a personas con alta sensibilidad y que sí que tienen estas características que Anaís comentaba, ¿no? Que una de ellas, pues eso es la cantidad de tiempo que uno necesita para procesar y poder entender todo lo que está pasando dentro de uno mismo, porque es muchísima la información que llega del exterior. Uh-huh. Entonces, no lo conocía como nombre, ¿no?, como estudio científico, pero por supuesto se tiene en cuenta en terapia anteriormente. La diferencia es que le puse nombre. Y es muy interesante porque cuando pones nombre a las cosas, pues se entienden mucho mejor. Entonces, de cara a mí, por ejemplo, sí que me sirvió para entender muchas cosas, ¿no? Al poner un nombre y ponerle palabras, ¿no? Que estoy pensando que puede en estos momentos haber uno o varios oyentes, más oyentes que nos estén escuchando, que digan, ahí va. Pues igual soy yo también una persona con alta sensibilidad y hasta ahora no lo sabía, no he caído en la cuenta, ¿no? Sí, probablemente además sepa que sí que es muy sensible, ¿no? Y que tiene una forma de captar la información diferente a otras personas. Seguramente eso lo sepa. Quizás lo que no sabe es que hay un grupo grande de personas que somos altamente sensibles, ¿no? Y que es muy importante, para mí es muy importante el ponerle nombre, porque uno empieza a comprenderse mejor, a entenderse mejor y sobre todo a darse lo que necesita, ¿vale? Porque en estos casos sí que es necesario, por ejemplo, una cosa que viene muy bien es aprender a llevar los ritmos que uno necesita, que estamos acostumbrados, ¿no?, como a funcionar mucho con lo que la sociedad te pide, y sin embargo es muy interesante a todos los niveles, no solamente personas altamente sensibles, sino todo el mundo, pero especialmente personas altamente sensibles que necesitamos ritmos bastante diferentes por esto de necesitar procesar, de tener tanta información y tal, y muchos descansos para poder hacer que esa información se pose y no esté muy alborotando mucho, por así decirlo. Marta, sabemos que usted tiene el tiempo muy tasado. No sé si le hemos sacado una consulta o está a punto de entrar en otra consulta. Tengo una última pregunta, si me lo permite. Sí. Porque otra persona, además coincide en el nombre, una persona conocida de este programa, se enteró que íbamos a hablar de esto. Sí. Y ella sospecha que su hijo tiene 5 o 6 añitos, uh-huh, tiene una alta sensibilidad. Solamente lo sospecha. No es que estuviera muy preocupada, porque luego hablaremos de si esto es bueno, no es bueno, es malo, que tiene de positivo, que tiene de negativo. Pero la pregunta concreta es, ¿cómo una madre, un padre pueden saber que su hijo pues es un chaval con alta sensibilidad? Se nota. Se nota. La madre lo nota. La madre lo notó. Nota que se tiene unas
unas necesidades especiales, por así decirlo, de escucha, en el mismo sueño se percibe, ¿no? Es como... Es que se nota a todos los niveles, porque es un niño más sensible. Si es que no es una cosa que la sociedad desconozca, la sensibilidad, ¿no? Todos cuando hablamos de sensibilidad sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Ahora, cuando se llega a un punto más de sensibilidad, de alguna manera es como ves que el niño nota más lo que ocurre en el exterior, ¿no? Se sensibiliza mucho más. Y lo que necesita este niño en el fondo es igual que el resto, pero en estos casos más. Que se le escuche mucho, que se le permita ser como es, porque generalmente son niños que suelen dar más guerra de que tienen más necesidades, ¿no? De ser escuchados, de por ejemplo, hay una de las cosas que generalmente se da es que molestan mucho las etiquetas, ¿no? De la ropa, o se es muy sensible a los tejidos. Entonces, digamos que ahí la dificultad está en cuando a este tipo de niños se les empieza a decir que son pesados, que me llaman ya, que qué pesados son, que todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy importante el no poner ese tipo de etiquetas, ¿no? Y permitir al niño ser como es, ¿no? Desde cómo es, no desde cómo tendría que ser. Marta Nieto, psicóloga, psicoterapeuta y persona con rasgo de sensibilidad alta. Gracias por atendernos, muy interesante. Muchas gracias. Buenos días. Luego. Buenos días. Adiós. Bueno, Anaís, usted también es una persona con alta sensibilidad. No lo hemos dicho, pero lo decimos ahora. Sí, eso es. ¿Se identifica con lo que estaba contando la psicóloga? Sí, totalmente. Además, con lo que ha dicho ella también, que es muy importante cómo se dio ella cuenta de que esto estaba estudiado y que realmente, pues bueno, a través de un documental que se hizo pues para la 2 en televisión, y que yo creo que abrió los ojos a mucha gente en ese momento aquí en España, porque de repente te sentías identificada con algo que se había estudiado y que tenía un nombre. Entonces dejaba de ser ese algo que no sabías lo que era, y que además en esta sociedad en la que vivimos muchas veces se ha despreciado, se ha dicho mucho a las personas que se han mostrado una sensibilidad que otras personas no tienen, pues eres muy exagerado, muy exagerada, te quejas de todo te molesta. Anaís, esta cuestión me parece interesante. Ahora le hago una pregunta más relacionada con los pequeños, ¿no? Sí. Una persona con alta sensibilidad no es mejor ni peor. No sé qué problemas puede tener a lo largo de su vida que se sea así, que no se sepa. Eso es. Mira, somos personas y somos iguales porque somos personas, y dentro de ser personas pues somos diferentes. Igual que hay gente rubia y morena, pues tener una alta sensibilidad es una característica. Lo que pasa, de hecho está estudiado que incluso se ha estudiado mucho en animales también, o sea que también hay una parte de la población que es como un 25% que somos personas con alta sensibilidad. Un 25% no es mucho, pero si juntas la gente, aún somos gente. Sin duda. Entonces, lo que pasa es que como mayoritariamente las personas no son personas con alta sensibilidad, la gran mayoría de la sociedad, y no es algo que no entienden, porque claro, si tú no lo eres, tú no entiendes que la otra persona lo que te esté diciendo. Si tú, por ejemplo, a nivel físico, que a veces es lo que más fácil se entiende, si tú estás duchando a tu hijo y se queja de la temperatura y te dice que quema, y tú le dices no quema, porque a ti no te quema. Tú lo ves, por ejemplo, eso es muy sencillo, y normalmente o me pica esto, me molesta, y es una etiqueta de la ropa. Tú dices, qué tontería, es que te quejas mucho, pero a lo largo del día son tantas cosas que que estás percibiendo de información y que estás sintiendo más intensamente que otras personas. El problema es que como las otras personas no lo notan, no lo sienten o no procesan tanto información, no lo entienden, y entonces te lo cuestionan y te hacen pensar que eres un bicho raro. Un quejica, lloras mucho. Entonces, es conveniente que esta mamá que estaba, algo preocupada, ¿no? Sí. Acuda a un especialista, es decir, es conveniente que sepan los padres que sus hijos tienen este rasgo de la sensibilidad cuanto antes. A ver, es muy importante conocerlo. Lo del tema de especialistas, ahí entre comillas, ¿vale? Porque a veces también es verdad que está genial que haya
especialistas pues porque se necesita, ¿no? Que cada persona que conozca de lo que tiene que conocer. Pero a veces hay especialistas de otras disciplinas que no han conocido lo que es la alta sensibilidad, no lo han estudiado, no lo han trabajado, no lo conocen y no lo saben. Con lo cual a veces es contraproducente, porque si tú vas con el tema de que a ti lo que te estás pensando que igual tiene alta sensibilidad mi hijo, y vas a un sitio en el que eso no lo van a tener en cuenta, o van a pensar que es que el niño, tú lo que tienes que tener es más firmeza. O sea, hay que conocer con quién vas a hablar, que entienda y que conozca del rasgo. Eso es muy importante, ¿vale? Porque no todo el mundo conoce, aunque cada vez se conoce más y se tiene en cuenta también pues en psicólogos y psicólogas, en educación hay maestros o maestras que también ya empiezan a conocer, se trabaja mejor, se tiene más en cuenta. O sea, lo importante es que sea gente que conozca el rasgo y que no lo trivialice, ¿no? Que no sea como, es que lo que le pasa a tu hijo es que quiere llamar la atención, es que y eso nos lo hemos encontrado la gente que estamos ahora en estas generaciones que somos adultos y que hemos vivido una infancia en la que esto no se ha tenido en cuenta y no se ha conocido, pues claro, hemos ido cargando. Además, o sea, su infancia hubiera podido ser más fácil. Sí, bueno, la infancia de cualquiera de las personas, claro, cuando si a una persona se le entiende mejor y se respeta mejor sus ritmos, su forma de pensar, su forma de sentir, todo eso ayuda. Claro, si tú no te sientes reconocido, de alguna manera la sociedad, todo tu entorno te está transmitiendo que eres un bicho raro, acabas pensando que es verdad que eres un bicho raro. Entonces, eso es una cosa que le ha podido pasar a un gran número de las personas con alta sensibilidad, por el desconocimiento. Ahora, hoy en día, como ya se conoce más, se tiene más en cuenta, y entonces sí que una persona que conozca sobre ello sí que puede orientar muy bien a los padres y madres. Lo importante, yo transmitiría como tranquilidad. No pasa nada, es una cosa normal, o sea, normal dentro de que es diferente a otras personas, es una forma distinta a la hora de sentir y de percibir las cosas, ¿no? Sí, pero ¿cómo se puede evitar, por ejemplo, darle muchas vueltas a la cabeza? Estar pensando constantemente en algún problema o no en algún problema, ¿no? Pero sí, la cuestión está en aprender cómo a gestionártelo. Lo primero, lo fundamental es aprender a conocerte, y a conocernos y a querernos y a respetarnos como somos. Eso es muy importante. O sea, yo me conozco, sé cómo soy, y aprendo a conocer mi rasgo y aceptarlo como es. En mi caso, yo, y si estoy trabajando con otras personas, pues teniendo en cuenta que las otras personas son así. Y luego hay que aprender a gestionarse. Es muy importante tener en cuenta pues que si tengo que dormir X horas, pues tengo que dormir X horas, que tengo que alimentarme correctamente, una alimentación que me venga bien y que me haga sentir mejor. También, que tenga que hacer ejercicio. Que si estoy en un entorno en el que hay mucho estímulo, yo tengo que aprender a gestionar cuando ya es demasiado para mí y yo necesito retirarme, por ejemplo. Y en cuanto a la forma de pensar, pues es ir trabajando, ir conociéndonos, y entonces aprendes a que sí, puedes estar pensando, pero ya no piensas de la misma forma, o sea, no te enganchas tanto en el pensamiento, sino que ya empiezas a utilizar técnicas que te ayudan a desconectar. Anaís, se nos ha acabado el tiempo ya. Bueno, hace un ratito se nos acaba, pero nos parece muy interesante. ¿Ha estado bien en esta entrevista? Sí. ¿Le da mucho que pensar desde ayer esta entrevista? Está bien, sí. Bien. Además es que siempre te pones ahí un poquito con los nervios de que... Pero eso le pasa a usted, le pasa a muchos, ¿eh? Sí. Eso... Pero bueno, bien, yo estoy muy a gusto, bueno, sí. Muchas gracias. Pues encantados de hablar con usted, encantados de conocer este problema, gracias a un oyente que nos lo propuso. Yo espero haber solventado todas las dudas de esta persona. Cualquier persona que nos esté escuchando, ¿a quién puede acudir si se sienten identificados? Bueno, hay una asociación, y aquí que es APASE, una asociación de personas con alta sensibilidad de España, y si buscan APASE van a encontrar ahí información, bastante información al respecto, y hay una sede en Zaragoza, ¿vale? Dijéramos, hay un grupo en Facebook que es APASE Aragón, que también pues bueno, se hacen encuentros, se hacen charlas, pues para gente que quiere conocer un poco sobre el rasgo y reunirse con otras personas que también tienen el rasgo y que así pues pueden saber, o sea, sentirse más comprendidos y conocer otras personas, sí. Anaís, muchísimas gracias, que vaya bueno. Vale, gracias por su experiencia. Igualmente.